una buena historia en nuestro país es la agroexportación, ¿no? Es una tremenda historia y ya hemos contado aquí infinidad de veces las historias de algunos productos como el arándano, por ejemplo, como la palta peruana. De hecho, en el último evento que hubo el año pasado, en el Foro Económico Asia-Pacífico, lo que tenías era, o el Foro de Cooperación Asia-Pacífico en APEC, un entusiasmo tremendo por el potencial agrícola peruano. Y eso tiene que ver hoy con, por ejemplo, Donald Trump anunciando aranceles para los productos agrícolas que sean importados a los Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos permita ingresar esos productos. ¿Esto cómo va a mover la aguja en el rubro agroexportador, que es específicamente a donde ha apuntado Donald Trump? Para hablar sobre eso vamos a conversar con la ex vicepresidenta, ex ministra de Economía también, economista Mercedes Arauz, que nos regala unos minutos de su tiempo. Señora Arauz, qué gusto verla después de algún tiempo. Quisiera que me ayude a entender, para quienes no conocemos cómo se mueven las guerras comerciales, ¿los aranceles pueden afectar a nuestros productos? ¿Pueden afectar, por ejemplo, a las empresas peruanas que van a enviar o que envían ya sus productos a los Estados Unidos? Allí estamos hablando de un efecto que sí o sí va a ocurrir. Dicen desde abril, todavía no se especifica el porcentaje. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto escucharlo, señor Gómez, y gracias por la entrevista. Es una preocupación porque el presidente Donald Trump está saliendo de todas las normas que hay en el comercio internacional, el respeto a los tratados, lo hemos visto con el caso de México y Canadá, aunque hoy día ha vuelto a retroceder sobre una gama de productos, básicamente automotrices, con respecto al comercio con México, ante el pedido de sus propios empresarios, porque los empresarios también se ven afectados. Entonces acá habrá que ver de qué se trata este anuncio. Estados Unidos ciertamente es un productor agropecuario muy importante y nosotros le compramos muchísimos productos agropecuarios a Estados Unidos. En particular le compramos maíz, es nuestro principal proveedor de maíz, trigo y otra gama de productos que el Perú, la verdad, no es competitivo. Sin embargo, nosotros, por otro lado, también le exportamos y hemos crecido mucho en la exportación de productos agropecuarios, básicamente hortalizas y frutas y verduras, ¿no? Que nos permite entrar a ese mercado ha sido el Tratado de Libre Comercio, un acuerdo bilateral en el cual ha habido mucha inversión exclusiva americana en algunos de los productos arándanos. Por ejemplo, ha habido inversión peruana, ha habido inversión americana, inversión chilena. Hay de muchos países invirtiendo en nuestro campo, ¿no? Entonces, digamos que no es que le estemos quitando mercado, nosotros estamos en temporadas diferentes. Es decir, hay un tema donde tenemos que entender qué quiere hacer con este proteccionismo, a quién quiere beneficiar, porque a los consumidores americanos no los beneficia. Los precios van a subir y eso va a ser muy peligroso para ellos, ¿no? Entonces, no los beneficia y no competimos directamente con mucha de esa agricultura americana que esté ligado a productos similares porque estamos en contraestación además, ¿no? Entonces, es difícil, pero no sabemos, dada la coyuntura donde hay estos cambios repentinos y sin claridad, ¿no? Claro, o sea, finalmente tenemos en estas decisiones del presidente Trump, a veces decide una cosa, hay un cambio, se frena por un tiempo, entonces entendemos que nos movemos en un escenario incierto, pero sí podemos entender que lo que quiere él es proteger su mercado, porque se lo pregunto porque en el mensaje en el que hacía el anuncio de las tarifas decían: agricultores estadounidenses, disfruten esto, ¿no? O sea, diviértanse y prepárense para vender con sus productos al consumidor estadounidense. O sea, parecía más bien un mensaje para la política interna, ¿no? O sea, para dentro del país, para decir, estoy con los agricultores. Por ese lado creo que no sé si hacemos bien en no preocuparnos tanto. ¿Cómo ve este mensaje y esta característica del agricultor americano, ¿no? Diviértete. Es una pésima política porque igual van a subir los precios. Vuelvo a decir por qué. Los aranceles son un impuesto y es un impuesto a la importación de bienes de afuera. Pero ¿qué sucede? Los precios suben. Nosotros vamos a poder seguir exportando a otros países, a Europa, al Asia, no hay problema, pero digamos, y trataremos de usar esa diversificación de mercados que hicimos con los tratados de libre comercio para no perder en esta ocasión. Pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos?
Si tú pones un arancel es como ponerle un impuesto al consumo de esos bienes. Claro, los productores que compiten, que sustituyen importaciones, se pueden sentir beneficiados, pero finalmente pierden los consumidores Claro. americanos, por un lado. Y por otro lado, se asignan recursos mal, porque los productores que son más eficientes, por ejemplo, los productores de maíz amarillo duro americano, de trigo, van a verse afectados, porque primero nadie invierte en ellos, que son los más eficientes, y segundo, porque van a preferir los que son productos protegidos. Y segundo, ellos van a encontrarse con barreras en el mercado de origen, porque ya, digamos, afecta al mercado de origen también, porque van a tener menor capacidad de compra. Genera una recesión global, pierden los exportadores, ganan importadores que no son tan eficientes y, Y los precios igual suben. Y los precios suben. Claro. O sea, es una pérdida total para un país como Estados Unidos hacer este tipo de política. Por eso Estados Unidos, valgan verdades, después de haber tenido una política muy proteccionista antes de la Segunda Guerra Mundial, fue el gran propulsor de que existiera un sistema internacional que hoy llamamos la Organización Mundial del Comercio, antes era el GATT simplemente, pero un sistema internacional donde se diera trato nacional, donde se diera trato de nación más favorecida y se bajaran los aranceles para que ellos, que eran competitivos, pudieran entrar en todos los mercados con libertad y con la misma regla de juego. Y que los otros países, en reciprocidad, tuviéramos lo mismo, ¿no? Claro, se entiende que, diríamos, el espíritu era otro, ¿no? De ese país, la gran potencia que decía, voy a firmar tratados de libre comercio, voy a acercarme para beneficio mutuo, ¿no? Bueno, pero estamos en otro chip, estamos con otro político que quizá también plantea estas ideas como un posicionamiento político. Y allí yo le pregunto porque usted no solo conoce economía, sino que ha tenido la experiencia de la política. A veces en esos momentos decir un mensaje con la contundencia de Donald Trump, como voy a recuperar Groenlandia de cualquier modo, ya te pone en una mesa de negociación, te pone en una mejor posición. Esta es una estrategia también política del propio Donald Trump, de quizá validarse en el poder, afirmarse en el poder en estos meses, ganar más adeptos. ¿Cómo explica esto desde la política, ya no tanto desde la economía? Sí. O sea, Groenlandia nunca fue de Estados Unidos, dicho sea de paso. O sea, que no recuperan nada. Es querer tomar algo Exacto. que nunca ha sido suyo, ¿no? Hay una comunidad que tiene Dinamarca, autodeterminación, ¿no? Claro, y hay una comunidad que vive ahí que tiene una autodeterminación de pertenecer a Dinamarca. Si no quieren, podrán ser independientes, pero no ser tomados por otro país. Segundo tema, el tema de, sí, es una política interna, evidentemente es una política de orientarse a diferentes grupos. ¿Por qué? Porque los agricultores hoy día sí se están viendo afectados por el tema migratorio. Valgan verdades, buena parte de la actividad migratoria se orientaba a dar atención, servicios al mundo agrícola norteamericano. Es decir, los costos comienzan a subir, el costo laboral. Entonces, para calmarlo, le dicen, no, yo te voy a dar protección para que suban los precios y tú tengas mayores ventajas. Sí, pero ¿cuánto tiempo le va a durar eso? O sea, ¿cuál es la ventaja real de mejorar una economía que su ventaja comparativa es clarísima en el sector servicios, el sector tecnología, y que tiene, obviamente, también algunos sectores agropecuarios muy potentes, ya le he mencionado algunos, ¿cómo compensa estas distorsiones de precios que deterioran tu economía propia? Entonces, eso le va a costar y hay elecciones y eso ya lo estamos viendo desde hoy. Hemos visto lo que ha pasado con las bolsas en Estados Unidos. Ya la bolsa ha comenzado a tener retrocesos de baja de precios porque todas las empresas sienten que esto va a generar una caída en el crecimiento económico, ¿no? La expectativa del mercado lo predice ahí mismo, ¿no? El mercado no es tonto. Claro. Entonces, eso le hace daño a una economía que él quería justamente al revés, que no haya aumento de precios, que la economía se dinamice, y creo que no está usando las políticas económicas que usaban siempre los republicanos, que eran las políticas económicas más liberales. Y él está equivocado. Yo he negociado el TLC con los Estados Unidos, lo he negociado con los republicanos. Y era otra ellos lógica. eran los que buscaban esa apertura, ¿no? Sí, sí, claro. No, y por supuesto que lo recordamos. O sea, el fenómeno agroexportador peruano nace en la idea de que dos naciones se pongan de acuerdo en firmar un tratado de libre comercio, ¿no? O sea, sin el TLC no tendríamos este fenómeno agroexportador. Ahora, incluso Donald Trump evalúa poner aranceles al cobre.
¿Esto es una realidad? ¿Ha podido conversar con mineros peruanos? ¿Hay alguna idea de cómo puede afectar un arancel al principal producto nuestro a nivel minero? Sí, bueno, en realidad el cobre que nosotros producimos se exporta principalmente al Asia. No Ok, es, bueno, a Estados Unidos también, pero pero no es el no es la comprador proporción. principal, digamos, claro. No es el comprador principal. Bueno, si hay que revisar si hay alguna mala práctica, eso es válido, ¿no? Pero de ahí a plantear, voy a poner aranceles al cobre, o como ya lo ha hecho, los aranceles al acero y al aluminio, ya se ha experimentado. O sea, quien no aprende en cabeza propia tiene problemas, ¿no? Porque realmente en su propio gobierno, con la guerra comercial que instauró en su primer gobierno, tuvo un problema serio. Hay una anécdota que se ha estudiado profundamente que es el efecto lavadoras. Ajá. Porque el efecto de las lavadoras ha sido un efecto donde se mostró que casi el incremento de precios llegaron al 12% y en otros productos llegaron al 20% de incremento en los precios para los consumidores. Y no mejoraron en productividad. El poco empleo que se generó fue muy costoso. O sea, contaban en el caso de las lavadoras que por cada empleo generado costaba más de $800,000. O sea, realmente era un empleo caro cuando podían importar lavadoras con 12% menos de costo. Y bueno, probablemente México o de Canadá, que son sus vecinos más cercanos, y no le hubiera salido tan caro, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, acá hay un tema donde hay una pérdida de negocios, habla de estos aranceles recíprocos, felizmente nosotros tenemos un TLC y nuestros aranceles son cero, felizmente, pero igual, pensemos en el daño que hace su propia economía. Yo hablo aquí ya como economista, ¿no? Y esto Claro. es un tema central para el desarrollo de un país que se basa, y lo hemos vivido nosotros, cuando nosotros teníamos una industrialización basada en sustitución de importaciones, esta economía se ahorca a sí misma, no puede seguir avanzando porque comienza a requerir recursos cada vez más, inclusive subsidios para poder seguir subsistiendo aquellas industrias que están sustituyendo importaciones, con lo que todo se desarma para mal de la propia nación y al final no resulta, ¿no? Y esa fue la crisis de los países latinoamericanos previamente. Hoy en día nuestros países se han integrado al mundo, la mayor parte de ellos ya han mostrado las bondades de un crecimiento económico basado en exportaciones, porque el mercado es el mundo, no es solamente un mercado nacional de pocas personas. Por más que Estados Unidos sea grande, Claro. yo creo que ellos tienen más oportunidades. Yo digo, los sectores exportadores también se van a ver afectados por la pérdida de competitividad debido a estas distorsiones de precios. Ahora, el tema también, señor Arauz, es que estas políticas son sumamente populares para Donald Trump, digamos. O sea, le generan una simpatía, ¿no? En su electorado. ¿En cuánto tiempo se pueden ver las consecuencias de estos aranceles a México, Canadá? ¿En cuánto tiempo, digamos, se va a sentir el impacto y quizás se complique, como más o menos está previendo la propia economía estadounidense? Bueno, hoy día se ha sentido. Las tres El mercado bursátil. empresas en el mercado bursátil, pero también las tres principales empresas productoras de automóviles en los Estados Unidos, Ford, Chevrolet, creo que sea la otra, y no me acuerdo la otra, Stellaris o algo así. Otra fábrica ha pedido que suspendan las barreras arancelarias que se han planteado y le han dado un tiempo mientras que para que demuestren que cumplen con las reglas del TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Salieron de inmediato los productores. Miren, no va a ser solamente los demócratas los que van a salir a decir, oye, esta política no nos gusta, que normalmente ellos eran los proteccionistas, para ponerlo así, sino los propios congresistas republicanos que van a tener el reclamo de sus constituyentes en sus regiones, en sus estados, donde le van a hacer los reclamos, porque hay industrias que se van a ver afectadas, porque hay mucho comercio bilateral de una misma cadena productiva. Yo le mando llantas Goodyear, poner otra vez el caso de los carros, a México, de ahí entra los chasis armados con los autos, después los mandan y los pintan en México. En cada movimiento va a haber 25% de arancel. Es una locura. ¿Cuánto van a aumentar los precios de los autos en esas condiciones? Entonces, es como un absurdo y regiones como Minnesota o otras regiones que tienen necesidad de importar alimentos, etcétera, se van a ver muy afectadas por
estas prácticas que no corresponden a una realidad, ¿no? De hecho, ya hay lo que se llama en inglés retaliation, hay represalias comerciales. Claro, respuestas. Y ya está poniéndole Canadá, que han sido primero con licor, ¿no? México está esperando para poder tener una conversación, pero también si no, va a tener que aplicar aparentemente represalias comerciales, aunque no le guste, porque dependen del comercio bilateral con estos dos países. Correcto. Inclusive con China, ¿no? Si hay malas prácticas se pueden sancionar, eso es lo que pasa. Lo bueno de las reglas comerciales internacionales, como los planteadas dentro de la OMC, es que son reglas que se pueden aplicar. Por ejemplo, antidumping, salvaguardias. Hay medidas que están autorizadas si hay una prueba. Las medidas que está aplicando están fuera del marco constitucional de los propios Estados Unidos porque no tienen la autorización de su Congreso y encima se hacen pues de una manera arbitraria sin sustento, ¿no? Cuando uno aplica una medida antidumping es porque está bien sustentada, una salvaguardia, una medida, cualquier otra medida de defensa comercial, ¿no? Porque poramos que se está portando mal comercialmente un socio, ¿no? Pero en este caso son reglas muy, muy extrañas y como decía un autor importante en los Estados Unidos que he estado leyendo, decía, ahora van a sancionar a las empresas por la propiedad de las empresas y no tanto porque el producto me hace daño o afecta a mi industria nacional, etcétera. Entonces estamos saliéndonos totalmente de las reglas de mercado. Olvidándonos además que tener... Sí, olvidándonos además que tener déficit comercial, que es lo que le pasa a Estados Unidos, es porque uno, exporta, es comercial de bienes, pero exporta muchos servicios, y dos, recibe mucha inversión extranjera. Eso lo puede perder porque está revirtiendo ese comportamiento. Muy interesante la lectura, una lectura crítica de la política proteccionista de Donald Trump. Creo que muy pocos están hablando del tema y me parece muy interesante verlo desde su perspectiva. Ojalá que la guerra comercial tenga las menores consecuencias posibles, sobre todo para las economías chicas y que no definen, ¿no?, como la nuestra. Mercedes Araoz, ex ministra de Economía, ese creo que es finalmente el sentido de esto, ¿no? Discutir con personas que conocen de la materia. Gracias, señora Araoz, por su tiempo para hablar de esta situación de guerra comercial en los Estados Unidos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí estábamos, amigos. ¿Qué tal? Creo que hemos aprendido más sobre los aranceles, sobre lo que se viene. Muy poco liberal, podríamos decir, esta política de cerrar mercados, pero es lo que está escogiendo el presidente estadounidense como el inicio, como romper fuegos, ¿no?, de su nuevo gobierno o de este gobierno que está empezando.